Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Romanos capítulo 5, versículo 6, ¿lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oremos. Padre, gracias damos por tu infinita bondad y misericordia. Gracias damos, eterno Dios, por este privilegio que nos concedes de estar en tu casa de oración, eterno Dios, reunidos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, para gozar de los beneficios de la comunión de los santos. Porque donde hay comunión es ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Sea cada hermano y cada hermana hoy justificado por tu gracia y limpios por tu palabra. Y hasta donde llegue, Señor, esta palabra, hasta ahí llegue tu bendición a cada oyente, Señor, en cualquier tiempo. Bendecimos, Padre eterno, tu palabra que bendita y a cada oyente de esta palabra. Ruego que mientras yo predico, esa unción poderosa descienda sobre tu pueblo y venga pudriendo yugos y liberando las vidas, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Tu Espíritu Santo nos ilumine y así pueda ser entendida tu palabra y podamos saber lo que quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro de beneficio de la salvación o beneficio de la justificación, hoy hablaremos sobre la justificación en la sangre de Cristo. En este capítulo 5, recuérdese que comenzamos hablando acerca de los beneficios de la salvación y llegamos hasta el número 5, que es el amor de Dios. En este capítulo 5 también puntualizamos sobre la base del proceso de la santificación del cristiano y también hablamos acerca de la relación que hay entre la santificación y la salvación, y dijimos que la salvación surge precisamente de la santificación, de tal manera que hay coyuntura, no son contrarios, no se contradicen, no se interponen. Y hablamos acerca de que nosotros hemos sido salvos por la redención, es decir, Cristo nos ha redimido, nos ha sustituido, ha tomado nuestro lugar. El pecado de nosotros fue sobre Él, la culpa de ustedes y la mía fue sobre Él. En otras palabras, en la cruz fue comprada con precio de sangre la redención. Usted fue libre, usted es libre porque se pagó el precio que exige el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Cuáles fueron los 5 beneficios de la justificación que vimos? En el versículo 1 vimos que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 vimos acerca del beneficio del acceso o de la entrada a la gracia. ¿Cómo es? A través de la oración entramos a la presencia de Dios. También vimos acerca de la esperanza
en el último párrafo del versículo 2 y hablamos acerca de que esta esperanza no avergüenza, porque en el tiempo de la persecución, en el momento de la necesidad, llega el divino socorro. Además, dice el último párrafo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, nos gloriamos. Usted no puede recibir gloria. El único que recibe gloria es Dios. Pero nosotros en la gloria de Él nos gloriamos, es decir, le damos la gloria a Él en la esperanza que no es fallida. El número 4 es triunfo o digamos victoria sobre las dificultades. Esto en base al versículo 3. Y ahí vimos 3 palabras que se relacionan con las dificultades del cristiano. Y ahí es donde nosotros logramos entender que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que en el momento más crítico de la vida del cristiano, el cristiano tiene paz. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Vemos, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es que usted tiene alegría para darle gloria a Dios en medio de la tribulación? Porque Él le ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y además dice que la tribulación produce paciencia. Por eso es que en medio de la dificultad, en medio de los problemas, usted está pacífico, usted está tranquila, usted está quieta. Pero además la paciencia produce prueba, pero la prueba esperanza. Es decir, dura puede ser la prueba, pero usted tiene en quién confiar, en quién esperar. Y usted no quedará avergonzada, usted no quedará avergonzado, porque tarde o temprano llegará el divino socorro. En el número 5, como número 5, vimos el beneficio del amor de Dios. La esperanza que no avergüenza. Y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Oiga, el amor de Dios. Por eso es que la personalidad del cristiano es totalmente distinta a la que tenía antes. Eran personas duras, eran personas crueles, mal habladas o mal educadas, personas que no toleraban a nadie. Y luego usted va a ver las personas que son blandas ahora. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo pues salen a luz. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dejamos clarito que no se trata del amor que usted siente o del amor que usted tiene para Dios o para con Dios, sino el amor que el Señor o que Dios tiene para usted y se hace real por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cómo nos ha sido dado? ¿O tenemos algún fundamento teológico para decir esto? Sí. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo mostró su amor? ¿O en qué consiste el amor? El amor consiste en dar. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor consiste en dar. Y esto en el sentido amplio de la palabra amor. Si hablamos del amor eros, muchas mujeres esperan y exigen, a veces cuando pueden,
amor al esposo. Pero es que eso no se puede exigir. O los maridos a veces exigen amor a las esposas. Pero es que el amor consiste en dar. Si tú quieres recibir amor, tienes que dar amor. Si quieres ser amado, primero tienes que amar. En el amor agapeo, el amor de Dios, nos damos cuenta que Dios nos amó primero y nos dio a su Hijo. Luego que Él nos amó, derramó su amor en nuestros corazones, y ahora sí nosotros podemos decir que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dele la gloria al Señor. Nosotros no teníamos nada que dar a Dios, porque nuestro corazón estaba entenebrecido, y la promesa de Dios fue: yo voy a quitar el corazón de piedra de ustedes y voy a sustituirlo por un corazón de carne. Dicho en otras palabras, voy a quitar el corazón insensible y voy a poner un corazón sensible. Un corazón, dice, que le alabe a Él siempre, de noche y de día. Un corazón que sienta la presencia de Dios. Pero ¿de qué manera? Cuando Dios derrama su amor en ese corazón. Entonces Él, por su amor, ha dado a su Hijo unigénito. Y su Hijo también ha dado su vida por nosotros. Ha derramado su sangre en la cruz. Ahora nos damos cuenta que nos ha dado un nuevo corazón, y por eso la persona es distinta. Pero si la persona no da esta evidencia, es porque no ha permitido que Dios haga la obra en él. Es decir, no ha permitido que el Espíritu Santo regenere su corazón, renueve su corazón, para que haya una nueva vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, la definición más apropiada de amor es que consiste en dar lo más preciado. Tienen que saber que el amor no se puede exigir. Primero hay que dar amor si queréis recibir amor. El beneficio número 7 o 6, perdón. El 6 está siempre en el versículo 5. En el último párrafo dice, ¿verdad? Después de que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, este es otro beneficio de la justificación. Nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo ha sido dado a todos los cristianos, no solo a algunos. Aquí surgió alguna pregunta en la enseñanza anterior, ya que hice mención levemente acerca de este versículo 5, de que el Espíritu Santo ha sido dado a todos los cristianos. Es más, yo dije, está disponible para toda la humanidad. Pero una pregunta que surgió de los que lo escucharon en las redes sociales fue: ¿cómo es posible que a todos les haya sido dado el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué hay diferencia en la actitud de un cristiano a otro? Entonces, vean ustedes la respuesta. El Espíritu Santo le ha sido dado a todos. Está ahí a disposición de todos. Pero
el versículo 19, y les dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Entonces nos damos cuenta que el Espíritu de Dios ha sido dado, los dones han sido dados, están a disposición. Ahí usted si lo busca. Claro que el Espíritu Santo no puede, oiga, albergar en un corazón que no se ha dejado regenerar. El momento que usted viene a los pies de Cristo, el Espíritu Santo le sella. Usted le recibe. El Espíritu Santo viene sobre usted. Y si usted se deja regenerar, el Espíritu estará en usted. El Espíritu vivirá en usted, estará con usted. Pero si usted no permite, oiga, que el Espíritu Santo viva ahí, sino que lo confronta, sino que lo entristece, lo contrista, es obvio que el Espíritu de Dios va a irse. Oiga, David decía desde antes de la gracia, cuando falló, cuando pecó, le decía a Dios: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué decía él: no apartes de mí tu Santo Espíritu? Porque cuando usted peca, Dios aparta su Santo Espíritu de ustedes o de mí, porque no puede perdurar o permanecer o albergar en un corazón que está cargado de pecado, porque el Espíritu es santo. Y el Espíritu nos permite la unidad o la comunión con Dios Padre y su Hijo. Y Él no puede estar en comunión con el pecado, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Cómo sabemos que nos ha sido dado? Claro, para empezar, aquí donde leímos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada, es casa, es decir, allí habita. Pero cuando leemos Juan 14:17 dice, bueno, desde el 16 el Señor dice que no los voy a dejar solos, voy a rogar al Padre que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu Santo que estará, oigan, en vosotros. Y dice en el 17 que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el mundo no puede recibir por una razón, porque el mundo es más materialista. El mundo dice que no le ve ni le conoce. Pero ustedes, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, sí. ¿Por qué razón? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. La Biblia nos da testimonio a través de Pablo y aún a través de Cristo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que vive, que habita en nosotros si se lo permitimos. O sea, el Espíritu Santo ha sido dado, oiga, sin medida a todos. Depende de usted si permite que el Espíritu Santo viva en usted. Yo le ilustré al hermano que me hace esta pregunta y le dije: si usted llama a 20 personas y sirve almuerzo para todos, gallina asada, carne guisada o carne asada, como usted quiere imaginar, y a todos les sirve y dice: coman. Si los 20 quieren comer, los 20 se van a saciar, van a estar satisfechos, van a estar alimentados, van a estar fortalecidos. Pero si de pronto alguien hace caprichitos y dice: no, yo no quiero comer porque fulano de tal está dando la comida, yo no lo recibo, yo no recibo la comida, yo no como. La comida fue dada a los 20, pero si los 20 hay dos que no quieren comer, su problema. El Espíritu Santo ha sido dado a todos. Ahí usted si lo conserva. Vamos al verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Dios reveló así su amor al morir por los impíos, por los desobedientes, por los enfermos de pecado. No murió por los hombres y las mujeres que se consideraban buenos. Y esto lo notamos nosotros cuando Jesús llega a la mesa y hay ahí publicanos y pecadores. Pero también hay fariseos, es decir, maestros de la ley. Y estaba ahí Jesús y se sentó, bueno, cerca de él o junto a él, los pecadores, y todos murmuraban diciendo: si este fuera profeta, sabría que los que están ahí sentados cerca de él son pecadores. Hay otra versión que dice: si este es un profeta, entonces ¿por qué come con pecadores? Cristo, comprendiendo sus murmuraciones, les hace saber lo que aquí está diciendo Pablo en Romanos 5:6. Oiga, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Hijo del Hombre no vino a buscar o a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dele la gloria al Señor. Y por eso estamos nosotros aquí. Aleluya. Tanto así que si usted pudiera maquinar en su mente o en su corazón, ¿acaso Cristo ama tanto a la humanidad? Es tanta la magnitud del amor de Dios que si fuera necesario, Dios enviaría nuevamente a su Hijo a morir. Claro que lo haría. Su amor es tan grande por usted. Cristo volvería a morir por mí si fuera necesario. Claro que lo haría, pero ya no es necesario, porque dice que Él de una sola vez, oiga, hizo el sacrificio. Él de una sola vez entró con su sangre al lugar santísimo e hizo el sacrificio perfecto, derramando su sangre santa, el antídoto perfecto contra ese virus mortal llamado pecado, que infectó a nuestros primeros padres terrenales, y de generación en generación hasta llegar a nosotros. Hemos estado con ese problema del pecado, pero ahora sabemos que aún cuando éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por nosotros, decir, para arreglar ese problema del pecado, esa separación entre Dios y los hombres, y se constituye en el camino de retorno hacia Dios. ¿Quién es el que va a retornar? El hombre pecador. ¿Y quién es el camino? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Dice otra palabra, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Por gusto la gente anda buscando corredentores, por gusto la gente anda invocando el nombre de personajes beatificados o canonizados, porque esas personas eran pecadores como ustedes y como yo. Y si no vinieron a los pies de Cristo, reconociéndole como su único y suficiente Salvador, lejos que ayudar a alguien a tener acercamiento a Dios, ellos mismos están en problemas en el infierno ahora. Porque no es a través de una religión, no es a través de corredentores, no es a través de sacrificios humanos, no es a través de las obras humanas, es solamente mediante Cristo Jesús que podemos llegar al Padre. Es así tan grande el amor de Dios. Pero realmente Cristo nos salvó solamente por su amor. ¿Es Dios solamente amor? No. Es amor, pero también es fuego consumidor, y detesta el pecado. Él es santo, pero también es justo. Y por esa justicia y por ese amor a ustedes que han abrazado el plan de salvación, no pueden bajo ninguna circunstancia, si pudiéramos imaginar así,
abrir la puerta de atrás de los cielos y dejar entrar al pecador bajo el amparo de las tinieblas. En ninguna manera. No puede dejar entrar al cielo a los pecadores simplemente en base a su amor, porque Él, amándonos tanto, murió por nosotros para abolir en Él la culpa de nuestro pecado. Y si alguien quiere pecar y quiere ser salvo a su vez, no podrá lograrlo, porque el pecado pone separación entre Dios y los hombres, y no hay nada en este mundo que pueda valer la pena como para perder una salvación tan grande que nos ha sido otorgada por la gracia de Jesucristo, por su sacrificio, no por mérito que usted ha hecho. No. Dios es tan justo y tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecado. El juicio del pecado fue realizado. El príncipe de las tinieblas fue condenado y en Cristo fue cargada la culpa de ustedes y de mí, que recibimos, al Hijo de Dios en nuestras vidas y le hicimos Señor de nuestras vidas. Así es como conocemos ese amor de Dios, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor por la humanidad, entonces entregando a su Hijo para que muriera en la cruz. Eso es el amor. Y Cristo pagó la deuda, pagó la culpa suya, la mía y la de toda la humanidad, la de todo el género humano. Podemos asegurar que un Dios tan santo salvará a cualquiera que acuda a Él creyendo en su Hijo Jesucristo, porque así dijo Cristo, que el que a mí viene yo no le echo fuera, a nadie dejará fuera. Cristo no murió por los piadosos, no murió por los que son buenos, sino por los impíos, y no pidió nada a cambio. Así es como se manifiesta la maravillosa gracia de Dios y la gracia de su Hijo Jesucristo. Denle la gloria. Vamos al versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La pregunta es, ¿usted conoce a un amigo, a un pariente o a cualquier persona que esté dispuesta a morir por usted? ¿Tiene usted alguna persona que le quiere tanto, que le ama tanto, que moriría por usted? ¿Verdad que no? Entonces Pablo tiene razón. Él está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. En cambio, Cristo, Él murió por nosotros. Pablo aquí en este versículo nos está diciendo que es posible imaginar a un hombre bueno que sea generoso, que sea amistoso, que esté dispuesto a morir por otra persona, ¿verdad? O pudiera imaginarse usted una persona que valga la pena que viva, como que merezca que nosotros muramos por él. Pudiera ser, pero ¿será que hay alguien que esté dispuesto a morir por un justo? Digamos que porque sea generoso o porque sea amistoso, pudiera ser que alguien tuviera el deseo. Pero, hermana y hermano, los impíos no están bajo ninguna de estas dos clasificaciones. Para empezar, hermana y hermano, afuera no hay misericordia. En el mundo, bajo la influencia del maligno, no hay misericordia para nadie.
Además, quiero decirles que no hay un amigo que quiera morir por otro. Allá afuera, hermana y hermano, sálvese quien pueda. Aún en la propia iglesia, en la capital, mi niña estaba en brazos de mi esposa, que él estaba bajo mi cuidado y Vani ya se movía solo. Y a la iglesia llegó un pandillero y ¿sabe qué decía? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Oiga, los hombres se fueron absolutamente todos. La persona que pastoreaba se quedó un momentito y donde vio la cosa difícil, se metió a su carro y se fue. Solamente se quedó allí una hermana que solía hacer una vez por semana ayunos con un pequeño grupo. Y el individuo se me paró enfrente y no me dejó salir porque me miró pinta como de pastor. Pero yo no era pero ni vocal de la junta directiva ahí, no tenía ningún cargo. Y el individuo se me paró enfrente y me dijo: por tu ministerio deberías arreglarte con nosotros, porque si no te arreglas vas a tener problemas. Necesitamos que paguen el impuesto a esta iglesia. ¿Quién es el pastor? Decía, vos sos el pastor. Y le dije, mira. Entonces la hermana me dio una luz y dijo, aquí el único pastor es Cristo. Y le dije, mira mi amigo, aquí el pastor es Cristo. Y si te querés arreglar con alguien, arreglate con él. Y me dice, por tu ministerio. Entonces si le quedaba mirando a mis niños, porque van y se llegó a cular a un ladito ahí de mi pierna, y mi esposa me decía, ¿qué haces ahí? Vámonos. ¿Qué tenemos que estar enfrentando a esa gente? ¿Qué cargo tenés en esta iglesia? Y le dije, pues si nadie lo enfrenta, yo lo tengo que enfrentar. Pero yo me di cuenta que aún en la iglesia, si ahora se parara allí un hombre con un fusil y empezara a preguntar si alguien quiere morir por la causa de Cristo, yo le aseguro que todas ustedes salen huyendo y se van. Y ustedes también. Hermana y hermano, la mayoría de personas son valientes cuando no está el problema enfrente. La mayoría de personas, ¿sabe cuándo lo experimenté? Cuando la pandemia, porque no cerramos, sino que nos dividimos en células. Y muchos grupos no perduraron. Y cuando era el día, la vez por mes que nos teníamos que reunir todos en la colina, faltaba más de la mitad de la iglesia. Hubo gente que nunca subió allá porque tenían miedo que en el camino nos agarraran y que los pusieran en la cárcel. Hermana y hermano, por la causa de Cristo, ¿usted moriría? Ese silencio sospechoso. Hermana y hermano, a saber cómo le vaya a usted en la persecución de la iglesia. Así que mi hermana y mi hermano, está bastante complicado, ¿verdad? Nadie quiere morir por otro, por amigo que sea. El amor de Dios, en cambio, fue lo suficientemente tan profundo como para dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Cristo crea sea salvo. Oiga, y lo que dice aquí la Biblia, por los impíos que no lo merecían, voy a decirle así, que no lo merecíamos, Dios nos amó lo suficiente para enviar a su propio Hijo a morir. ¿Y quién quiere dar hoy a su Hijo por una persona que no lo merezca? Definitivamente no. ¿Comprenden esto? Sí. Vamos al verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, oiga lo que está diciendo Pablo, muestra su amor para con nosotros, se está incluyendo él y la iglesia en Roma. Y dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios reveló su amor por medio entonces de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado fue quitada por medio de la muerte de Jesucristo. Y Dios ahora puede extender su brazo de misericordia, puede salvar por su gracia a todo el que se acerque, oiga, creyendo en Jesucristo, gracias a que Cristo murió en la cruz. Recuerde todos los beneficios de la justificación por la gracia de Cristo. ¿Cuál era el primero? Bueno, entonces los beneficios son paz, acceso
a la presencia de Dios, esperanza, triunfo sobre las dificultades, el amor de Dios y el Espíritu Santo. Y ahora vamos al número 7, en el verso 9. El número 7 es el beneficio de la justificación. Vamos aquí al verso 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿A qué ira se está refiriendo realmente? Pues a la ira de la que hablaron los profetas. Sofonías 1:15 nos habla del gran día de la ira. Vamos a leerlo. Viene un gran día de la ira de Dios. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de oscuridad significa ese entenebrecimiento. Seguimos preguntándonos, ¿cuál será entonces el día de la ira? Pues sencillamente a lo que Jesús llamó la gran tribulación. Pablo nos está diciendo aquí, en este último verso que leímos, que ahí vamos a hacer la conclusión, en el verso 9, que los creyentes estarán y permanecerán a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio de la justificación por la sangre de Cristo. Él nos salvó de la pena del pecado y constantemente nos sigue salvando del poder del pecado, porque el llamado es: sé salvo de esta perversa generación. Él nos salvará entonces en el futuro de la presencia del pecado, porque la salvación es más de lo que podemos imaginar. Venimos a los pies de Cristo, Él nos salva del pecado y por ende nos salvará de la condenación eterna, del tormento eterno, y desde ahora nos dice: ser salvos de esta perversa generación. Ser salvo del adoctrinamiento de esta perversa generación. Aquí concluyo Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo. ¿Qué nos mandó a hacer? Orando. ¿Qué vamos a orar? Que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día de la ira. Hermana y hermano, usted tiene que orar y decirle al Señor que lo ayude a escapar de la ira venidera. Así que, hermana y hermano, Dios no solo nos ha perdonado los pecados, no solo nos ha salvado del pecado ahora, sino que nos librará también del día de la ira, por cuanto le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Denle la gloria al Señor. ¿He llegado al